Un saludo a todos, bienvenidos a un nuevo video en el que vamos a analizar cómo va la epidemia COVID-19 en Colombia, 100 días de epidemia COVID-19, cómo están las cifras y qué viene. Este video hace parte de la serie de análisis de COVID-19 que hemos realizado durante todo este tiempo. Los invitamos a visitar el link para ver otros videos relacionados. Importante ahorita ver cómo es el estado de la epidemia en el mundo, realmente sin precedentes, casi cerca de 8 millones de casos confirmados en todo el mundo. Estados Unidos sigue liderando, vale la pena destacar la situación de Brasil que pues es el segundo en el número de casos, 867.000 casos y pues es uno de nuestros vecinos más cercanos. La mortalidad también importante, 432.173 muertes, 115.000 de ellas en los Estados Unidos, pero Brasil también en segundo lugar con 43.332 muertes, es decir que la epidemia sigue su curso, pero ahora está con toda su fuerza en América y principalmente en Latinoamérica. En todos nuestros vecinos la situación es preocupante, importante los casos de Perú y Chile también cercanos a nosotros. Datos claves de nuestro caso colombiano, como todos sabemos, el primer caso se confirmó importado de Italia en Colombia el 6 de marzo, es decir que al 13 de junio de 2020 hemos completado 100 días de epidemia en nuestro país. En Colombia, a partir del primer día que se confirmó un caso importado, se implementaron una serie de medidas de distanciamiento social que básicamente pretendían disminuir la velocidad de la epidemia y darle tiempo, comprar tiempo para que el sistema de salud y en general como sociedad nos preparáramos para lo que venía en los próximos días y próximos meses. El comportamiento general hasta la fecha, con corte a 13 de junio, es que básicamente hemos tenido al comienzo un comportamiento tal y cual se esperaba, pero gracias pues a las medidas que prematuramente se implementaron, pues definitivamente la velocidad con la que hemos tenido casos ha sido diferente a la que hubiéramos podido esperar. Sin embargo, en este momento ya estamos experimentando una pendiente un poco más elevada, más pronunciada, que nos lleva a tener el día de hoy 48.746 casos acumulados. Se han recuperado, no a la velocidad que quisiéramos, se han recuperado más lentamente de lo que se espera, 19.426 personas, y activos a la fecha hoy tenemos 27.728 casos en nuestro país. Importante el análisis por departamentos, no están aquí todos los departamentos, pero vale la pena mencionar el caso de Amazonas. Definitivamente se hizo evidente una situación social muy importante en este departamento y la vecindad con el Brasil, pues en alguna medida también explica este número tan importante de casos. Tenemos 2.111 casos en el Amazonas para una población de solo 77.000 personas. Eso nos da una tasa de 2.756 casos por 100.000 habitantes, la más alta de nuestro país y de lejos pues supera inclusive a ciudades grandes como Bogotá, donde a pesar de que tenemos el número más alto de casos en todo el país, en términos relativos tenemos 214 casos por 100.000 habitantes. Entonces, vale la pena destacar después del caso del Amazonas, Cartagena, Barranquilla, la situación en Buenaventura y posteriormente Bogotá. En adelante, pues los departamentos de Atlántico, Nariño, Chocó, Valle del Cauca, Meta y lo que ustedes pueden observar en la tabla. Sin embargo, pues ciudades grandes como Bogotá, pues el número absoluto, a pesar de que la tasa no es tan elevada, pues generan una presión importantísima sobre los sistemas de salud y sobre los servicios de salud. ¿Cómo se ha comportado el número de casos a diario? Pues si miramos la gráfica de la izquierda vemos cómo la dinámica de los casos al comienzo fue muy plana, pero progresivamente ha venido presentando una tendencia al alza de forma muy llamativa
Y en las últimas semanas, básicamente casi en los últimos 10 días, hemos logrado doblar el total de casos que habíamos tenido. Es decir, que en las 2 últimas semanas hemos acumulado más casos que durante todo el resto de la epidemia. El día en el que hemos tenido un número máximo de casos fue precisamente el 13 de junio, donde se presentaron 1.888 casos. Ese día también hemos batido el récord de número de pacientes hospitalizados. Tenemos 2.821 pacientes hospitalizados y adicionalmente tenemos 510 pacientes que han solicitado uso de cuidado intensivo. Fíjense también esta línea azul en la gráfica de la derecha, cómo tiene una pendiente tan pronunciada y se ha venido incrementando el número de casos hospitalizados día a día. No así en cuidado intensivo, pero ya a partir de un par de semanas hemos también visto un incremento que llama la atención, cambia la pendiente que traía la gráfica y empezamos también en un franco ascenso. Mortalidad. Las 2 últimas semanas también hemos experimentado un incremento en la mortalidad, casi doblando el número absoluto de casos de mortalidad. El día que más hemos tenido casos de mortalidad fue el 9 de junio, donde llegamos a 64 casos, pero la tendencia sigue manteniéndose a tener números elevados de muerte día tras día y probablemente será el comportamiento que se espera. ¿Cómo ha estado el número reproductivo de la epidemia a lo largo del desarrollo de esta en Colombia? Definitivamente arrancamos en un estimado de aproximadamente 3.8 y la epidemia en el país se disparó rápidamente, alcanzamos un número que estimamos llegó a alrededor del 6, pero con las medidas que se implementaron rápidamente también tuvo un descenso, fue mostrando gradualmente en las semanas que vinieron un descenso muy importante que tuvo su máximo cuando el aislamiento preventivo obligatorio y todas las medidas estuvieron totalmente implementadas en el país, logramos descender hasta 1.2. Después se produce un incremento cuando ya se van relajando algunas de estas medidas. Sin embargo, vale la pena mencionar que ha mantenido un nivel bastante controlado, 1.27, y esto es en parte la explicación de la velocidad que tiene la epidemia. Aunque en las últimas semanas hemos visto un incremento en el número de casos, es realmente lo que se espera para esta velocidad de la epidemia, es decir, que las medidas de distanciamiento social siguen teniendo efecto y esperamos que ese sea el comportamiento que continúe. Con base en este escenario, entonces vamos a hacer algunas predicciones para que tengamos claridad de lo que podemos enfrentar en las semanas que vienen. Queremos recordar que un modelo simplemente es un intento por tratar de ajustar una realidad a una serie de supuestos que se plantean. La validez del modelo obviamente dependerá de qué tan robustos y qué tan sólidos sean los supuestos que se empleen. En el caso de nuestro modelo con el que hemos tratado de predecir el comportamiento de la epidemia en Colombia, hemos siempre utilizado unos supuestos muy conservadores y la verdad creemos que estamos muy cercanos a la predicción neta de lo que puede estar pasando para el país. Obviamente la dinámica y la velocidad han variado de acuerdo a las medidas que se han implementado, pero nuestro supuesto dista mucho de otros modelos que hemos visto con predicciones un tanto apocalípticas que probablemente no hubiesen ocurrido bajo ninguna circunstancia. El ideal de nosotros es tratar de una manera muy realista, predecir lo que puede pasar en las semanas venideras basado en una serie de conceptos técnicos y científicos reportados en la literatura. Planteemos los escenarios que podemos esperar. Basados en los supuestos básicos de nuestro modelo, se propuso un escenario en el que básicamente tendríamos un pico muy pronunciado hacia finales del mes de abril, donde se hubiese esperado alrededor de 332.000 casos. Este escenario obviamente no se produjo gracias a las medidas de distanciamiento social y tenemos entonces a la derecha una curva que nos muestra cuál viene siendo el comportamiento y basados en este comportamiento, pues hemos hecho la predicción de lo que vendrá para el resto de la epidemia en nuestro país. Según la tendencia que observamos, podemos esperar entonces el pico para el mes de julio,
finales del mes de julio y comienzos del mes de agosto con un número cercano a los 100.000 casos. Este número de casos podrá estarse presentando en las últimas semanas de julio y las primeras de agosto, como les comento, es decir, que habrá una presión importantísima sobre el sistema de salud, por supuesto que nunca la que hubiese ocurrido si no se hubieran tomado todas las medidas de distanciamiento social. Basados en el número de casos que se esperan para esta época, en el mes de julio podría haber una demanda de camas en hospitalización general cercana a las 5.000. Los requerimientos de cuidado intensivo podrían llegar a ser alrededor de 1.000 camas en este mes. Y cuando estemos en el pico, a finales de julio y en agosto, esos números pueden ser tan grandes como 10.000 a 15.000 camas en hospitalización general y de 2.000 a 3.000 camas en unidad de cuidado intensivo, de mantenerse la tendencia que se observa. Así las cosas, entonces unas conclusiones basadas en los argumentos que hemos planteado en este video. Las medidas de distanciamiento social y específicamente el aislamiento preventivo obligatorio, por supuesto que lograron un efecto, era un efecto esperado y un efecto necesario que requeríamos para disminuir la velocidad de la epidemia COVID-19 en Colombia. Y esta situación contrasta con lo que observamos en nuestros vecinos, Brasil, Ecuador, Perú, un poco más lejos, Chile, que tienen situaciones bastante difíciles en términos de salud para su población. Entonces debemos mantener el distanciamiento social, la promoción de todas las medidas básicas. A pesar de que se requiere reactivar los sectores económicos, no se debe confundir esta necesidad con relajar las medidas básicas de protección y de promoción y prevención. Todos estos logros que hemos obtenido no serán suficientes si relajamos las medidas. Esto nos puede llevar a un exceso de casos que totalmente podría superar la capacidad instalada de nuestros servicios de salud. En ciudades como Bogotá ya hoy en día observamos un uso de cuidado intensivo cercano al 50%, lo cual ya va superando pues la capacidad instalada de nuestras instituciones. Las semanas siguientes las medidas individuales deben reforzarse para evitar enfermar y no debemos confundir la necesidad de apertura a ciertos sectores de la economía con una irresponsabilidad individual en todos los ciudadanos. Este sería el peor momento para reanudar actividades sociales innecesarias. Si usted me lo pregunta, es el peor momento para adquirir el virus. Si usted llega a necesitar una unidad de cuidado intensivo, corre un altísimo riesgo de no poder acceder a ella, básicamente porque hay un colapso en los servicios de salud y las semanas venideras lo podremos observar. Entonces no debemos bajar la guardia. El hecho de abrir sectores, balanceando la necesidad de ofrecer otras alternativas a algunos sectores de la economía, no debe interpretarse equivocadamente como una disminución en el riesgo. Algunas medidas deberán revalorarse a la luz del pico que se avecina en agosto, medidas como apertura de colegios, apertura de universidades y otros sectores que no cuenten con los protocolos debidos y aglomeraciones de un número importante de personas también se deberían replantear. Dada la cercanía del pico, no podemos bajar la guardia, recomendamos mucha responsabilidad de carácter individual. Agradecemos nuevamente haber seguido este video y no olviden visitar nuestros videos previos para tener todo el contexto de la epidemia COVID-19 en Colombia. Gracias a todos.